Entonces yo comencé a escribir a los 11 años. Entonces mandaba mis versos al Peneca, que veían que era... El Peneca era una revista, ¿no es cierto? Chilena, Chilena. que ahí publicaban los chicos. Ajá. Entonces yo mandaba mis poemas, pero mis poemas salieron como adultos. Bienvenidos a estos asedios a la obra de la poeta Elvira Ordóñez. El día de hoy vamos a tener dos acercamientos. Uno, el de Marita Troyano, quien nos acompaña, y el otro de Atala Matellini, quien también nos acompaña esta mañana. Así que los voy a dejar con ellas para que ustedes vean el acercamiento que ha hecho cada una a la poesía de nuestra querida poeta Elvira Ordóñez. Buenos días, bienvenida a estos asedios a la obra de nuestra querida poeta Elvira Ordóñez. Muchas gracias. Estoy segura que al público le va a encantar el análisis crítico que has preparado sobre su obra. Muchas gracias por darnos tu tiempo. Gracias a ti por la invitación, Eliana. Tú sabes cuánto aprecio a Elvira y cuánto aprecio particularmente su obra. Con mucho gusto voy a dar inicio a la lectura. Gracias, Marita. Desde su primer poemario publicado en Buenos Aires en el año 1956, bajo el título de Cuando las sombras hablan, Elvira Ordóñez ya se consolidaba como una de las más altas voces de nuestra poesía, pues a todas luces se revelaba como una poeta de excepción, dueña de una elocuencia singular, una elocuencia que no era ni multicolor ni inflamada, sino iluminada al transmitir preocupaciones, sentires y reflexiones esenciales. En los 9 poemarios publicados por Elvira, ella ha sabido expresar con su palabra lo más trascendente de nuestra humanidad, la contemplación del universo, la problemática de la existencia, la relación y, en su caso, un diálogo abierto con una divinidad, así como los asuntos relacionados con el amor. La riqueza de sus tropos, metáforas y alegorías le han permitido transmitir un mensaje en donde se observa su búsqueda incesante de una verdad que sea luz y gratifique nuestras vidas, y que en poesía, dicha esta con la destreza del lenguaje de Elvira Ordóñez, es de una belleza conceptual que nos toca la psique y nos penetra hasta el alma. Sin embargo, la complejidad de los temas que ella aborda en su poesía no requieren de un lenguaje alambicado para poder compartirlo, sino que, haciendo gala de un singular dominio de la palabra, nos llega fluidamente, estableciendo ese necesario puente y vínculo de comunicación entre el poema y el receptor de este. A continuación leeré un poema de su primer título, Voy caminando, en donde se aprecia ese constante pendular entre la realidad de cada día y la necesidad de buscar un mayor sentido a la existencia. Voy caminando hacia los 4 rumbos oscuros de la noche, amasando la vida con el pan cotidiano, para seguir llevando la realidad de un rostro. Es un deber guardar la piel y la tiniebla y aquilatar la forma multiplicando cuerpos. Es un deber darle la frente al día y ventilar la risa y amamantar el llanto. Crucificarse en unos ojos ciegos y conservar los hombros mutilados. Voy andando con el tiempo, voy crujiendo, peregrina del huerto abandonado. Paul Valéry dijo alguna vez que el verdadero poeta es el que inspira, una expresión que le calza como un guante a Elvira Ordóñez, poeta de la generación del 50, inspiradora no solo a través de su activo lirismo, de su prístina palabra y fecunda imaginación, sino también con el ejemplo que nos ha brindado de generosidad y auténtica humildad. Hay que señalar que la proyección filosófica, su queja existencial, la hondura de sus reflexiones como un ser que reclama un sentido a la humanidad, y a la vez la ternura puesta de manifiesto cuando poetiza acerca del amor o la figura materna, nos muestra también a una creadora que domina múltiples registros, una poeta de poesía pura, una poesía en donde resalta conjuntamente con la esencia de primordiales ideas, el ritmo, la sonoridad y sin duda alguna la belleza expresiva en toda la arquitectura de sus versos. Signos vitales de su poética son lo diáfano, lo profundo, el dolor de la existencia misma y el desamparo ontológico.
Todo ello conjugado con un explícito deseo de aliteración, de reflexión filosófica, de mostrar sentimientos de soledad, como cuando señala, abro comillas, esos ríos pálidos de orfandad, y que no es piel lo que conforma su cuerpo, sino son los soportes de un pozo de tinieblas. Cierro comillas. En esta sinfonía de palabras y en ese afán de buscar una verdad, Ordóñez nos provoca ese estremecimiento tan propio a la poesía y que en su caso no es de vértigo desbocado o de una desazón únicamente enunciativa, sino que es estremecer la conciencia del otro, es un preludio a la anhelada ascensión hacia un estado particular del espíritu, el que ella consigue por medio de la pureza de sus versos, los cuales constituyen una acuarela de elevadas emociones y acaso una armoniosa danza entre la palabra y el desborde de su psique. El abismo existencial que está presente en la mayoría de sus versos, ese sentir que se llega a la vida con desnudez de niño y que vamos siempre sumidos en un golpear constante en las tinieblas y que se tiene la sensación de que es cal desmenuzada la existencia en una noche ilimitada, dan paso al calor del amor que se proclama en poemas como el siguiente. Te espero siempre, ahí donde los sueños nos entibian, con su calor secreto y los recuerdos tejen sencillas realidades. Desde siempre te espero, donde solo el silencio nos comprende y se detiene el tiempo, para escuchar la suavidad del alma, madurada de amor, construyendo tu voz junto a la tarde, reclamando a la dicha las azules ternuras de tus ojos. Te espero en aquella distancia sin camino que cruza mi tristeza repitiendo tu nombre mientras llora la noche. Tu imposible presencia entre mis brazos, en esta soledad que te acaricia, te espero desde siempre. Este es uno de los muchos poemas en los cuales Elvira Ordóñez hace gala de un lirismo excepcional y donde la palabra se hace tierna y libre como un gorrión amanecido, y donde podemos hallar sin esfuerzo la expresión intacta de su ser enamorado. Escuchemos también este poema titulado Dulzura, hecha mirada. Dulzura hecha mirada y silencio, dulzura de tus ojos y mis ojos, cuando se tornan niños, cuando no saben qué decirse ante tanta alegría acumulada, dulzura de mejillas encendidas en sonrisas de luz, de infancia irresponsable. Parece que viajamos hacia un pasado primitivo, donde la vida es vida sin saberlo y el amor es amor sin tener nombre. Elvira Ordóñez es una poeta de viejo cuño, de aquellas que, como Raquel Jodorowsky, Blanca Varela, Yolanda Westphalen y Carmen Luz Bejarano, sienten que escribir poesía significa una ofrenda de sí mismas a sus congéneres, y han cultivado la poesía día a día como un asunto propio a la existencia, como la razón misma de su existencia, y la cuidaron con esmero, pues saben bien que la poesía es el mejor y el mayor vehículo de comunicación entre los seres humanos. Ellas, poetas esenciales, saben que la poesía prepara y limpia la atmósfera para concebir y construir por medio de la palabra un mundo mejor. Elvira Ordóñez, a través de su reconocida y brillante trayectoria como poeta, ha conseguido desentrañar el verdadero sentido de las palabras, con una singular intuición, confrontándose con su entorno y consigo misma para luego, en el solitario trance de la escritura y gracias a un inspirado manejo del alfabeto, escribir poemas en los que sale airosa del riesgoso juego dialéctico de visitar de continuo el abismo y la cumbre. Este es un poema que dice de la siguiente manera: despertarse en el pulso, en los cabellos, en el 1,60 m de estatura, en el trino del ave que es ajeno, en el número duro de una celda, en el plomo del aire. Despertarse delatada en reflejos, debajo de los párpados oculta, en la náusea de un vino ensangrentado, con un cuerpo deshecho en la pupila y un sabor a puñales en las manos. Elvira Ordóñez, con el ejercicio de la palabra, prosigue hasta hoy con la heroicidad, en nombre de la poesía, de partir a la conquista de esa nada amenazante,
de zarpar desde su enriquecido puerto interior en busca de la expresión de un todo inacible. Con el ejercicio de la palabra, Elvira Ordóñez alza el vuelo al intentar comprender designios divinos y buscando expresar algo siquiera de un cosmos vibrante que nos envuelve y sofoca con su extrema magnitud y secreta verdad. Por eso la desazón constante, la desesperanza y también los significantes de un anhelo pleno de humanidad en su poesía. Voy a leer el poema 10. Si pudiera acariciar la verde tibieza de las hojas y hacerme amiga de los árboles, si pudiera derramarme en las fuentes como la luz renovada y distinta de los días, ¿a dónde irían los cauces perdidos? ¿Es que soy una estrella despojada? Si pudiera reunirme en un ramo de lirios, estaría a salvo. O si fuera un barquito de papel que navega confiado con su carga de ensueño, ¿dónde estará mi patria? ¿Pero es acaso cierto que he nacido en algún lugar del mundo? ¿O soy un espejismo que en el fondo de la noche se incorpora? Vemos pues que, así como al inicio, cuando primero fuera el verbo, según las revelaciones bíblicas, el verbo excelso, poderoso y sustantivo, se constituye en una poesía que es también profecía. Una poesía como la de Elvira Ordóñez, poeta mayor, amiga entrañable, maestra tierna y generosa, cuya poesía no es de las que se marchitarán en los estantes de las bibliotecas, sino que cobra vigencia día a día en la medida que con su alturado mensaje dignifica un mundo materialista y deshumanizado como el de hoy. En este tiempo, cuando los grandes auditorios parecía que han perdido la capacidad de sensibilizarse a través de una elevada poesía, como aquella escrita por Elvira, que para algunos puede parecer anacrónica, pues dirán, ¿quién habla de valores humanos en estos días de individualidad descarnada? ¿Quién se dirige a Dios si Dios no existe? ¿Quién se atreve a esgrimir una poética luminosa, filosófica, reflexiva, que trascienda lo banal y lo frívolo, o las circunstancias sin mayor significado, cuando en este tiempo son los fuegos fatuos los que priman? Para quienes creen que hacer viva a través de la poesía ese humanísimo deseo de desentrañar el enigma de nuestra existencia y fraternizar en un sentimiento común de idealismo es algo caduco, deben saber que están sumidos en la oscuridad más profunda, en un equívoco mayor, desconociendo con ridícula altivez temas fundamentales que solo a través de la poesía se pueden expresar y nos enaltecen. Celebremos entonces el ensueño, la queja metafísica, la hermandad en el dolor y en el amor, la grata admiración ante la magnificencia de la naturaleza y la cercanía con válidos conceptos de verdad y belleza, dejando de convivir con el desmayo del escepticismo y lo vacuo de los fuegos artificiales con los que intenta seducirnos el mundo moderno. Y esto es lo que prodiga la poética de Ordóñez, maestra de la palabra, quien, desde hace mucho y con una auténtica necesidad para existir, entrega versos de conciencia y de valiosas certidumbres. Una poeta inmensa que ha venido forjando en silencio una poética propia, rica en conceptos, valiosa en sus motivos, literariamente innovadora, creadora de una poesía de impulsos asombrosamente sensibilizado que, con su aroma, no solo clarifican un firmamento nocturno sembrado de estrellas, y que con lo fértil de su palabra semilla va negando cualquier atisbo de estéril e irreflexiva confusión. La poética de Elvira Ordóñez, de profundas raíces y excepcional forma creativa, se ha nutrido de la savia que provee el silencio, con la actitud contemplativa y una independencia establecida con el mundo sensible, expresando con la riqueza de sus tropos inquietudes personales, anhelos y gozos. Así, con definidos postulados estéticos y asistida por renovados tonos y giros lingüísticos tan personales y que naturalmente fluyen de su potencial creador, los hace partícipes de un canto que abrillanta nuestra existencia y con sus dudas, recreando armonías y desazones con el universo, expresan un válido acercamiento a lo humano, a lo místico y a lo divino. De esta manera destaco las características más importantes de su lírica sobresaliente, de una lírica que enriquece y fecunda nuestra historia literaria al conectar el espíritu a la esfera de lo trascendente, reconduciéndonos al espacio del surgimiento interior con su meritoria palabra. Finalizo leyendo un poema
titulado Ritmo número 11. Hilvanando noches, maniatando heridas, transitando estrellas, paseando distancias, paternando cosmos, redimiendo sombras, historiando sueños, convergiendo esencias, sorprendiendo umbrales, ovillando vuelos, remontando espacios, maniatando alas. Construyes, expresas, ahondas, sustancias, despegas, alumbras, visionas, desatas. Muchas gracias. Hay poetas que tejen sus poemas en el sitio preciso de la tierra. Es Elvira quien comparte su presencia y su sonrisa, escritas en el espejo cotidiano, en el jardín encantado de su casa, entre los eucaliptos que se mecen silenciosamente esperando su palabra. Elvira Ordóñez, gran amiga, gran poeta. En cada poemario de Elvira Ordóñez se puede rescatar su valía de verdadera poeta. Su significativa personalidad, en simbiosis con lo sensorial, logra hacer de su poesía un dominio en altitud y vitalidad. Nuestra querida Elvira sintió el llamado de poetizar siendo muy niña. Tal es así que, como anécdota, nos cuenta cuando envió un poema a la revista Villiquen y fue rechazada ya que pensaron que había sido escrita por una persona mayor. Ordóñez publica Cuando las sombras hablan, Buenos Aires, 1956, a la edad de 21 años, en el albor de su juventud. No tuvo que esperar madurar la palabra, ya que su voz se hacía sentir vibrante, encaminada por un sendero más prolífico en cada siguiente publicación. Como dice en esta dedicatoria, a veces se extraía la voz de nuestra sangre y somos como pétalos sin flor, como jirones de nubes sin espacio, como una noche fuera del tiempo y de la sombra. Ella amasa la poesía como el pan cotidiano, hasta hacernos sentir su aroma alimentando nuestras papilas gustativas. Ella siempre peregrina en el tiempo, profetizando en el inigualable sonido del cosmos, más allá de la curva de la vida, entre el misterio de cada reencarnación. Siendo mujer poeta, nace con el poema ya escrito en sus entrañas, bendecida por Dios. Mujer de inigualable percepción, ha podido sentir la plenitud y desgarramiento del espíritu. Ha pulido toda arisca hasta liberar el sentimiento en su totalidad. Con este poemario ya se veía el acento dolido, aún dentro de la juventud. Se capta ya la acentuación de su poesía. Además, se ve mucha madurez. La nostalgia de vivir en patria ajena va plasmando esa experiencia a través de sus poemas. También está constantemente presente el diálogo con Dios. Voy a leer un poema o dos poemas de este libro, Cuando las sombras hablan, cuyo título es Muros de sombra. Muros de sombra donde la fe se estrella. Montañas espinosas donde las manos sangran, y en la cumbre, como un cielo angustioso, nuestros sueños. La carne sangra, el corazón se amengua. Somos cristales, niños ateridos, golpeando en las tinieblas. Muros de sombra enceguecidas el día, Alpes de soledad, rejas de bronce, donde los puños solo encuentran gravítica respuesta. Desfallece la piel. Somos silencios y es calma desmenuzada la existencia. Este otro poema lleva por título A veces voy muy lejos. A veces voy muy lejos y llego lenta al abismo y olvido mi tamaño y mi color. Todo es gris, igual que aquellas piedras que encuentro en el camino. Y la tierra no me pertenece ni en el cielo, ni los rostros conocidos que reflejan mi existencia. El tiempo es sólido como una eternidad estática y callada, donde vivo sin vida y aferro mis manos a manos tibias, sin lograr desatarme. Sin embargo, un ser imprevisto siempre me rescata y me devuelve al hambre cotidiano y las sonrisas aprendidas de la primavera. Las horas cruzan veloces selvas sin detenerse ni un instante. Hay esperanzas hondas,
millonaria de sueños, pueblo con mi presencia muchas vidas, pero a veces repito, voy lejos y pido a gritos una nueva sangre para poder seguir y unos hijos distintos, para ver como todos. En el año 1963 publica su poemario Oración Blasfema. Son 15 poemas escritos con una carga emocional o energía que se revela hasta el límite, como cuando dice en el poema octavo: no es mi boca ni mi corazón donde se crispan verdaderamente estas voces. Son mis pies los que convierten mis pasos. Es todo tan hondo. Ella va cediendo, envuelta en un eslabón de anhelos vehementes, pulsando en un puño de ansias que la lleva en cada verso a profundizar más y más con un diálogo libre de aristas. Elvira está considerada entre ese magnífico grupo llamado Generación del 50. Ella lleva un signo creador como signo establecido a través de toda su producción poética, teniendo la personal sabiduría, fraternidad y humildad. Nos ofrece sus creaciones poéticas a través de una límpida expresión, pulsando en un umbral donde el espíritu se va forjando desde el recoldo y se entrega hasta su último latido. Elvira Ordóñez ha sido respaldada por nuestro gran poeta Gabriel Abril, refiriéndose a su libro Síntesis Dinámica del año 1977. Cito: asume la representación, el contenido figurativo, sintáctico, verbal de sus recursos expresivos, transformados en una especie nueva de ballet metafórico. En este poemario, a través de 14 ritmos, transmite tonalidades expresivas estilizadas, libres de adjetivos, y nos lleva de extremo a extremo acunando la palabra. Según enuncia el poeta y filólogo español Dámaso Alonso, dice por el libro de Elvira Ordóñez, cito: la palabra y su fuego. Qué bien el título, qué definidor, porque la palabra parece que obras llamaradas felices, donde su propia luz nace el acierto expresivo. Gran libro pequeño. Elvira Ordóñez es como el agua clara, un canto constante que se entona en cada circunstancia de la vida y únicamente se desdobla ante la sublime entrega de poetizar. Es como el viento que hace migrar las hojas. Ella se abraza al rescoldo tibio de un poema. Ella duerme con los ojos abiertos, quiebra toda barrera para surgir como mujer creadora en su dimensión exacta.